quisiera contarles que este tema, como dijo Stephanie, de la literatura, de escribir y leer, es el lugar en donde encuentro balance para mi energía. Es el lugar, o más que un lugar, para mí es como un continente porque tiene diferentes lugares. Es donde hay respuestas para todas las interrogantes. Y a través de la literatura he llegado a personas maravillosas, a iniciativas muy lindas de las cuales les quiero hablar más adelante. Quisiera como darles unos tips primero a nivel general de qué es como mi toolbox o la receta para en medio del caos cotidiano, porque vivimos desde el tráfico hasta el trabajo, ¿verdad? Que cuando uno trabaja todo el tiempo o tiempo completo, lo que más falta es eso, tiempo para dedicarse a lo que nos apasiona. Entonces, hay como herramientas. La primera, pues obviamente leer, ¿verdad? Leer por lo menos 20 minutos al día cuando el tiempo apremia, por lo menos, si no es que más. Hacer ejercicio, meditar es tal vez lo más difícil porque uno se pone con su aplicación o con la música adecuada y en el lugar adecuado y de repente empiezan por la cabeza a caminar todas estas cosas que lo sacan a una de su mejor frecuencia, desde el súper hasta el ruido que está haciendo el carro, hasta el perro que está muy enfermo, pero hay que volver a la respiración porque la respiración finalmente es la que nos va a ayudar a colocarnos en el lugar ese de la mejor frecuencia. La teoría de la vibración personal dicta que una vibración alta es la adecuada y que la baja está asociada a emociones negativas. No soy experta en esa materia, pero tal vez es el balance lo que nos coloca en el lugar en donde mejor vibramos, porque como no todo es perfecto y hay cosas que están fuera de nuestro control, la conciencia de que no están fuera de nuestro control es la que tal vez nos está ayudando a continuar y hacer lo que nosotros sí podemos hacer. Hacer ejercicio, obviamente, y alimentarnos con alimentos que nos dan energía, no que nos la quitan. Esas son como las cosas que procuro hacer y he ido aprendiendo a lo largo de la vida. De ahí les quería platicar un poco, no sé si alguna conoce lo que es la frecuencia 432 hercios. ¿Están familiarizadas con el término? Pues está asociada con la frecuencia del universo, se le llama la frecuencia de la felicidad y es la frecuencia del sonido, de la música. Aquí tenemos una experta en música, que sabrá. El estándar a partir de 1955 es de 440 para las orquestas sinfónicas y para los estudios de grabación. Sin embargo, las personas que meditan, las comunidades que practican yoga, le apuntan a la frecuencia 432 y a lo largo del aprendizaje que he tenido en el campo de la meditación he como entendido. No soy ingeniera en sonido, no soy experta, soy una gran ignorante en tecnicismos de música, sin embargo soy devota, fanática y patológicamente dependiente de la música. Lo saco a colación porque esa es la música que yo procuro escuchar cuando medito, cuando escribo y cuando leo. Cuando escribo, de veras tiene poderes mágicos, se los digo. Tiene algo que lo hace a uno enfocarse, lo coloca a uno en un flow. La teoría del flow, si la conocen, es la de la concentración al 100% en el que te abstraes y ya el mundo alrededor no existe. Eso lo conocí yo desde pequeña con los libros, pero con escritura lo he llegado a dominar un poquito gracias a que conocí esta teoría de la frecuencia de la música de 432. Entonces, pues es algo que les quería compartir porque estoy segura que les va a hacer sentido y les va a ayudar a relajarse. ¿Alguna de ustedes se recuerda cuando aprendió a leer? El primer momento en el que tuvo contacto con las palabras. Aprendí a leer antes de que
entrara oficialmente al grado donde uno aprendía. En mi época era en preparatoria, yo creo que ahora ya los tienen en el kinder aprendiendo algunas palabras, pero en nuestra época era preparatoria y yo aprendí como año y medio antes con la mamá de una mi amiga. Nosotros vivíamos en un área, es así, súper rural de Misco, y todos éramos vecinos, y esta niña estaba conmigo en el colegio y en kinder, y un día llegó su mamá que se llamaba Carola, saca un libro que se llamaba Victoria, saca el libro y nos empieza a enseñar a leer, y yo digo, ¿qué es esto? Porque sí sabía de los libros, tenía como 4 años, y veía los de dibujitos, y me enamoré de las palabras, y como la casa era en Misco y bajábamos a donde mis abuelos en Vistahermosa y al colegio en Vistahermosa y todo en Vistahermosa, me iba toda la Roosevelt leyendo Oso Polar, Aluminio Saldana, todos los rótulos. Éramos unas niñitas, nosotros somos 4 hermanas, en esa época la chiquita no había nacido, pero las otras 3 sí, la tercera era bebecita, y fue una fascinación. Yo creo que no he dejado de leer desde ese momento. Y lo agradezco tanto porque hubo una época en mi vida familiar, en la vida de mi familia materna, nosotros somos familias muy unidas, que hubo muerte un año tras otro. Y recuerdo particularmente cuando yo tenía un primo que lo atropelló un camión y estuvo mucho tiempo en el intensivo de un hospital de la zona 10. Mi mamá, por razones logísticas, hacían turnos para acompañar a su hermana, que era la mamá de este niño, y estábamos en la sala de esperas. Para mí eran tardes eternas, pero tal vez eran 2 horas. Lo que pasa es que los niños medimos el tiempo de otra forma, con el bolsón del colegio. Como vivíamos hasta en Misco, mi mamá acampaba, estaba esperando a mi hermana, la más chiquita, y ahí estaba yo un día que alguien salió a dar una noticia que no la pude computar porque era una niña de 6 años, pero me acuerdo que la cara de los adultos se transmutó. Creo que les habían dicho que de plano ya no, el niño tenía 10 años, ya estuvo en coma un mes y nunca salió, murió. Y yo recuerdo perfectamente que saqué un libro de mi bolsón, estaba en preparatoria, era un bolsón comprado en el mercado, de aquel cuero divino canchito que era como pirograbado, y yo adoraba ese bolsón. Me lo había regalado mi papá. Entonces saqué el librito y me acuerdo de la historia. Era de un mono, no me acuerdo cómo se llamaba la historia, pero el mono viajaba. Y ahora que de adulta entiendo el regalo que el hábito lector me ha dado en los buenos momentos y en los malos momentos. Empezar a como repetir los beneficios de la lectura es algo que todos sabemos, pero yo tengo tres beneficios fundamentales que han cambiado mi vida y que creo que pueden cambiar la vida de la humanidad si todos tuviéramos ese hábito. El primero, todas las destrezas cognitivas, ¿verdad? La memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, la comprensión del lenguaje, la relación con el lenguaje que se vuelve íntima. La otra es la capacidad de relajarse uno durante la lectura. Hay estudios, hay un estudio que hizo la Universidad de Essex en el año 2009, lo publicó, 6 minutos de lectura y el nivel de estrés baja 68%. De veras es mágica, la lectura es mágica. Me refiero a lectura a literatura, no la estudiada de la universidad, no, por favor, esa causaba más estrés y esa sí nos sacaba de las vibraciones necesarias. Y la tercera, es para mí tal vez la más importante, es el tema de la empatía. Es el mejor ejercicio para poder comprender realidades distintas a las nuestras y poder interpretar el camino individual de cada persona, siendo capaz de ponernos en sus zapatos. Eso es un regalo que da el hábito lector. La lectura y la escritura y el balance personal se ven complementados con la proyección a la comunidad. Gracias a que soy una gran lectora, tengo la oportunidad de participar en una fundación que gestiona bibliotecas para gente de escasos recursos. Para mí eso es un regalo de vida. El regalo es más para mí que para la comunidad donde está la teca, que se llama la biblioteca. Y escribir, por otro lado, que les voy a contar de la escritura, me llevó a conocer otra organización que se dedica
que sirve a la comunidad y es Fundal. Yo llegué a Fundal para escribir un artículo porque hubo una época en la que yo era bloguera de historias personales en el medio digital Relato, era bloguera de fija, entonces cada semana tenía que publicar una historia. No tenían que ser todas inspiradoras, pero historias que hicieran diferencia, aunque en el contexto de esta historia no hubiera dificultad. Así llegué a esta fundación y conocí a la directora de Fundal. Para los que no saben qué es Fundal, es una fundación que se dedica a atender niños con sordoceguera y discapacidad múltiple, a educarlos y a insertarlos en la sociedad. Esa es la misión, que ellos puedan llevar una vida digna y productiva en la medida de sus posibilidades. Pero llegué a escribir la historia de la fundadora que adoptó a un niño sordociego y me cambió la vida, porque salí con ahijada y con la intención, la misión y la ilusión de escribir las historias de algunos niños de éxito. Una de las historias que iba a escribir, el niño falleció. Al Relato llegué porque escribo, alguien leyó mi blog, me recomendaron, entonces paré escribiendo historias personales de gente en Guatemala y al día de hoy soy de la junta directiva de Fundal, el consejo, ahí se llaman consejos. He aprendido muchísimo y sigo ejerciendo el servicio a través de la escritura, porque desde la pandemia ya no estoy tan involucrada en escribir contenidos por razones de tiempo. Sin embargo, pertenecer a la directiva me permite estar en contacto con todas estas personas y con todos los avances y las dificultades que hay. Tiene 3 centros, Guatemala, Huehuetenango y Quetzaltenango. Esta historia para mí es muy importante porque si yo no hubiera escrito, no llego a Fundal. Si no fuera una loca lectora en un club donde está el motor de esa biblioteca, tampoco llego. Son los regalos que me ha dado a mí el ejercicio de la literatura, que además de la salvación que supone para mí todo el tiempo. Y es interesantísimo porque uno puede escribir realidades crudas, cuentos de terror. Por ejemplo, yo estoy en un taller que participo solo 2 veces al mes, también por tiempo, y es de noche y es un poco cansado, pero gracias a los perks de la pandemia está el Zoom, entonces es en Zoom y lo tomamos, escribimos historias, unos cuentos de terror que a mí me fascinó la experiencia. Hace 2 semanas mandé uno mío que estábamos editando y mi profesora, que es una escritora muy connotada aquí en Guatemala, se llama Denise Funchal, lo va a mandar se pusieron de moda se puso de moda la literatura gótica y resulta que yo soy buena para escribir literatura gótica. ¿Qué les parece? Una vez publicaron un cuento mío en el acordeón del periódico y mis hermanas, una le pregunta a la otra, aquí hay una, le pregunta, ay, la Nicta, ¿por qué está escribiendo estas cosas? Eso no es nada. Eso no es nada. Y esa es la parte creativa de escribir, es el regalo que nos damos al alma. Cuando escribí un montón de poemas o de prosa lírica y una editora, tuve la suerte también por estar en un taller que coincidí con una editora y leyó muchas de mis piezas, sobre todo las que les escribí a mi papá, que murió cuando yo tenía 9 años, porque me reconozco mortal, fiel a la condición humana, común en mi pequeñez, susceptible a tormentas, proclive a la ternura, porque nací adicta a la curiosidad y al asombro, porque soy frágil, una partícula exigua en el cosmos, vulnerable como tú, porque crecí consciente de mi imperfección, de la brevedad de mi tiempo, de la levedad de mi ser, porque mi cuerpo es hoguera cuando regala amor y mi mente un misterio en búsqueda de la verdad, porque soy hija del agua, hermana del fuego, femenina de sol a sol, vivo y muero, caigo y resurjo, agradecida por mi índole de llama y río, de mujer efímera, de estrella fugaz. Todos somos seres que vibramos. El biorritmo tiene que ver con nuestras funciones biológicas, pero también está la congruencia cardíaca, no sé si la conocen, es este ritmo cardíaco que es el que perseguimos un poco en la meditación y se logra con un ejercicio de respiración de 5 segundos de respiración profunda. Ahora hay unas aplicaciones con timer.
se logra haciendo un ejercicio de 20 segundos de respiración para colocar nuestra frecuencia cardíaca en un lugar adecuado para todas nuestras funciones del cuerpo en función de la respiración. La respiración lleva al corazón a ese lugar. Eso es algo que aprendí en este tema de la meditación y ahí mismo aprendí que es muy importante que estemos en contacto con los elementos de la naturaleza, por eso se me hizo sentido la hermana del fuego. Las emociones se procesan mucho en la escritura, se procesan, se comprenden y se transforman. Somos personas llenas de escenarios. O sea, todos los seres humanos estamos llenos de escenarios. Y me pasó esto, pasó aquello, me hizo, ¿por qué pasó? ¿Por qué no pasó? ¿Por qué me dijo? ¿Por qué se fue? ¿Por qué vino? ¿Por qué no hice tal cosa? Pero tenemos la libertad, neurocientíficamente comprobado, para transformar nuestra visión del universo. Bueno, les cuento esto porque les quiero dejar 3 herramientas personales. La carta no enviada, se la mandan a ustedes mismos o a quien quieran, se la escriben a ustedes mismos o a quien necesiten. Bueno, el journal, que es el de toda la vida, no necesita ser diario, pero en el regalito para mí a la hora de escribir el diario, que es en una aplicación, gracias a la tecnología hay que saberla usar, no que nos use, es que tiene hashtags. Entonces uno puede ir escribiendo sus entradas y ponerle los hashtags que necesita asociar a su experiencia personal y a las metas, porque las metas en el trabajo creativo no solo son fundamentales y son guías, sino dan ilusión. Entonces un diario en el que puedan identificar las diferentes facetas, elementos, dolores o alegrías, de veras es una delicia. Y la otra, que traten de escribir poesía, de verdad, aunque sea para uno. Tenemos la gran ventaja que en el siglo XXI el verso libre es el que prevalece. Toda la métrica matemática del siglo XIX, a Dios gracias, desapareció, porque a qué horas me pongo a escribir un soneto, hacer una ecuación primero para ver cómo tienen que quedar y eso que aprendí la técnica, cómo tienen que quedar las sílabas para que suene a soneto. Se me fue la inspiración, se me fue el dolor o se puso más grande, ¿verdad? Entonces mejor, estoy muy agradecida con la prosa lírica, se la debemos a Baudelaire. Y qué invento literario más maravilloso, porque la verdad es que nos permite escribir prosa con registro poético. Se van a sorprender. Si tratan de hacerlo y logran, se van a sorprender. De todos los sitios que he visitado en el vicio de los libros, los que más me han asombrado son los parajes de mi interior. La lectura me ha enfrentado al miedo, a las ilusiones, a las imperfectas facetas de mi naturaleza, a apetitos primitivos, a necedades emocionales, a mi pequeñez. Los libros alimentan, iluminan, estimulan indomables curiosidades. Leyendo he construido un tratado de cuestionamientos en evolución perpetua. He encontrado respuestas, lágrimas, enternecimiento y nuevas dudas, también alegrías. Leer es una manera constante de acercarnos a la humanidad, de participar en la historia. Las páginas son puertas, al abrirlas encuentro mi versión más vulnerable, un regalo inexplicable que recibo a diario. Más allá del feliz placer de leer, la cualidad de espejo que posee la literatura es un misterio que nos ata a ella o nos une. Sería genial que cada persona del planeta lo sintiera en total esplendor. La humanidad sería distinta. Me gustaría que se quedaran con un regalo de la frecuencia de cada quien. No todos tenemos que vibrar en esas frecuencias altísimas en las que dice, y sí, todo está bien, todo va a ser perfecto. No. La mía es en la que puedo trabajar, ser productiva, aportar en donde trabajo, tener contacto con mi gente querida, con mis amigas, con las personas con las que puedo encontrar otro tipo de energía porque me la regalan.
Y sobre todo cuando puedo, además de hacer ejercicio y comer bien, leer y escribir. Cada quien tiene su lugar para encontrar su mejor energía.